Buenas tardes, compañeros. ¿Alguien logra escuchar algo? Yo no escucho nada. Muchísimas gracias. Entonces, relajémonos. Hola jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Fíjense que por aquí está lloviendo fuerte, pero bueno.
pero esperemos que funcione bien la señal. Ok, entonces vamos a empezar a grabar. Ok, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del descubrimiento, ¿verdad? Lo que se llamó el descubrimiento de América. Estamos empezando la unidad número 2, ¿verdad? Del programa del curso. Y vamos a trabajar el capítulo, creo que es el 5. Sí, capítulo número 5, carácter del descubrimiento de América, que empieza en la página 47, ¿verdad? Ahí para que vayan leyendo, para que vayan viendo. Ok, entonces vamos a ampliar la presentación. Ok, ¿cuándo fue? Hemos estudiado, ¿verdad? Desde la primaria. ¿Cuándo fue el descubrimiento? Lo que se ha llamado el del famoso descubrimiento de América, que así se le llamó, ¿verdad? La llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. ¿En qué fecha fue? El 12 de octubre. 1942. Eso, 12 El de 12 de octubre. octubre de 1492. Muy bien. Ajá. Por ahí alguien había escrito, pero estaban cambiados de lugar los números. Bueno, entonces, 12 de octubre de 1492. Y fíjense que este viaje que realizó Colón realmente fue algo importante para lo que, o sea, las implicaciones que tuvo para los pueblos originarios acá en América, pues tuvo un impacto muy, muy grande, ¿verdad? Guerra, sometimiento. Pero en cuanto a la hazaña, digamos, a poder realizar ese viaje, en ese entonces, digamos, en que había muy poca tecnología para la navegación, se desconocían mucho las rutas, ¿verdad? Entonces, sí fue un viaje que necesitó de bastante preparación. Entonces, bueno, sabemos que Cristóbal Colón llegó a lo que él consideró las Indias, ¿verdad? Occidentales. Y fue el 12 de octubre de 1492. Llegó a la isla de Guananí, en las Bahamas. Vamos a contextualizar un poco, ¿verdad? Todo esto de cuál era la situación, ¿verdad? De Europa en ese entonces. ¿Qué dice Karin? Perdone, licenciada, y muchas gracias por darme la palabra. Solo tengo una duda, Milik, disculpe. La segunda unidad dijo que era esta parte, ¿verdad? Fíjense que estamos empezando la segunda, porque acordémonos, la unidad 2 es descubrimiento, conquista y colonización. Ajá, entonces estaríamos en uno de los, en el primer punto de la unidad número 2. Muchas gracias, licenciada, le agradezco mucho. Con gusto, Karin. Bueno, entonces fíjense que en esa época las especias eran muy importantes. Para aclarar un poquito los términos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de especias? A ver. ¿Qué dice Jason? Pregunta es donde hablan de, por ejemplo, especies de cocina.
Bien, Jason, así es. ¿Qué dice Sara? Buenas tardes, licenciada. Las especies como el clavo de olor, la pimienta, el azafrán, las que actualmente se utilizan también para cocinar. Así es, sí, cierto. Sí, dice Priscila que se usa para cocinar. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad? La canela también, ¿verdad? El comino. Como dice Josefina, dan sabor a las comidas. Pues fíjense que en esa época, estamos hablando del siglo XV, no, el cacao no. Entonces, nosotros actualmente las encontramos en el súper, ¿verdad? Y también en el mercado. Las venden en bolsitas, las venden o venden las ramitas ya secas, en fin. El romero. Pero en esa época, fíjense que las especias las traían desde la India o también desde unas islas llamadas Molucas, conocidas por acá, conocidas como las Islas de las Especias. Y resulta que el precio, pues imagínense la distancia, ¿verdad? Para llegar aquí por tierra hasta Europa. O sea, para los árabes, digamos, pues era importante en su alimentación, en fin. Pero también para los europeos. Además de lo que ustedes mencionaban, para dar sabor a la comida, ¿verdad? Para condimentar, las especias las utilizaban para conservar la comida, ¿sí? Como en Europa, vemos que los inviernos son muy duros, nieva, ¿verdad? Entonces, no tienen ellos alimentos, digamos, lo que se cultiva, no puede ser para todo el año, ¿verdad? Y entonces ellos preparaban con bastante condimento los alimentos para preservarlos y poderlos tener allí para irlos consumiendo. O sea, tampoco había refri todavía, ¿va? Ni preservantes artificiales. En fin, que les servía para preservar, para conservar sus alimentos. Otro de los usos que se le daba era para fabricar perfumes, ¿verdad? Porque en ese entonces en Europa, pues en muchos lugares no habían drenajes, las ciudades entonces habían olores muy fuertes, ¿verdad? Fermentaban mucho. Además también por la situación de que había habido varias pestes, muchas enfermedades así fuertes. Entonces se empezó a generar la creencia de que no había que bañarse tanto como para cuidar la salud. ¿Se acuerdan ustedes que durante la pandemia de COVID también se tenía una idea, algo así, ¿verdad? Que decía la gente, ay, cuando tengo esos días que tengo COVID, no me puedo bañar, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa idea, ¿verdad? Que tenían los europeos. Y entonces, obviamente, no se bañaban muy seguido y sudaban mucho. Y entonces los perfumes servían para disimular, dijeran, esos olores, ¿verdad? Bueno, que otro de los usos era para medicinas. Se supone que los medicamentos se han elaborado de origen, con elementos naturales, ¿verdad? Entonces, sobre todo en esa época, ungüentos. Mire, Abby. Bueno, sobre todo, como que son más en algunos países, ¿verdad? No en todos, pero sí, está esa idea, ¿verdad? Como que, y entonces, las especias representaban elementos bien importantes en la vida de los europeos. Y obviamente, pues eran caras, ¿verdad? Y algo que vino a afectar el surtido, ¿verdad? De las especias fue que los árabes tomaron Constantinopla y cerraron el paso por tierra. Y entonces, lo que van a hacer los europeos, ¿verdad? Sobre todo los españoles y los portugueses, empezaron a planear, bueno, tenemos que buscar nuevas rutas marinas para llegar a las especias. No podemos por tierra, ¿verdad? Y digamos, subiendo acá por Suecia, Finlandia, etcétera, por todos esos países nórdicos,
era demasiado helado, ¿verdad? Entonces, y era muy grande la vuelta. Entonces, los portugueses que ya habían comenzado a explorar acá, bordeando África, pensaban que por acá podían continuar hasta llegar, ¿verdad? A la India y a las especies. Los españoles, pues también querían encontrar una ruta, ¿verdad? Fíjense que Cristóbal Colón, yo les mencionaba hace unos momentos que el viaje que hizo fue algo importante, o sea, fue algo distinto y fue un gran reto para la navegación, ¿verdad? Porque en esa época que no había tanta tecnología, no habían radares, GPS, etcétera. Entonces, lo que hacían los marineros era que trataban de navegar bordeando, o sea, la tierra, o sea, navegaban muy cerca de la costa para no perderse. No les gustaba meterse a mar abierto, ¿sí? Por lo mismo que se podían desorientar y después no podían encontrar bien el camino de regreso. Se guiaban, digamos, por libros de viajes de otras épocas, como los de Marco Polo y otros navegantes, pero pues sí le tenían miedito, ¿verdad? A lanzarse a lo que en esa época le llamaban la mar océano. Había que saber sobre vientos, sobre mareas, en fin, ¿verdad? Y entonces fíjense que Colón desde pequeño había empezado, o sea, él nació en Génova, que es una ciudad donde hay un puerto, ¿va? Entonces hay mar. Entonces empezó a trabajar desde niño como grumete, como aprendiz de marinero. Y en fin, entonces trabajó ahí y también ya siendo adulto, pues también en Portugal. Portugal tenía bastante desarrollada la navegación, ¿verdad? Ellos sabían más de navegación que los españoles. Entonces, bueno, Colón también trabajó con los portugueses. Era marino, así de profesión, ¿verdad? Y pues había ido aprendiendo bastante. Hubo una época también en la que trabajó, lo contrataron para ayudar a ir pasando mapas, ¿verdad? Como copiándolos. Y entonces fue como que reuniendo lo que había platicado con diferentes marinos, lo que encontraba en los mapas, ¿verdad? Y fue así, uniendo toda la información. Y entonces se le ocurrió la idea que él podía llegar hasta la India atravesando por el Océano Atlántico. O sea, por acá, bordeando África no se podía porque por ahí estaban los portugueses, pero él dijo, yo puedo atravesándome por el Atlántico. Le vendió la idea a los reyes católicos. Fíjense que él se la había ofrecido al rey de Portugal, pero el rey de Portugal dijo, este está loco, está chiflado, esto no se puede. Y Colón fue con los reyes católicos, con doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Ellos que estaban, la verdad, estaban muy necesitados de dinero porque acababan de expulsar a los árabes de su territorio y pues como toda guerra se habían quedado sin dinero, ¿verdad? Y dijeron, bueno, está un poco loca esta cuestión, pero ni modo, aventurémonos porque es casi que venía siendo la única opción que tenían para poder llegar a las especias y poder hacer buen negocio para venderle las especias a los demás países de Europa, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que, pues, ay, Ángela, fíjense que es para la próxima clase, ahí lo vamos a comentar. Sí, ahí se los publiqué, gracias, yo. Al finalizar la clase les voy a explicar más. Bueno, entonces, fíjense que fue una época en la que también varios desarrollos científicos contribuyeron, ¿verdad? A ese viaje. Por un lado, pues ya se había inventado la imprenta y pues había acceso a algunos libros, ¿verdad? Ya impresos y que se podían leer sobre algunos navegantes, ¿verdad? Y personas que habían hecho otras expediciones. También digamos que el diseño de las naves, ¿verdad? De los barcos había ido avanzando. Y entonces
ya para esta época, la carabela, este barquito, ¿verdad? Que uno dice, bueno, que lo conocemos desde la primaria, ¿verdad? Sus fotos, las fotos de las carabelas. ¿Cómo se llamaban las, las carabelas de Cristóbal Colón? La Niña, la Pinta y la La- Santa. Sí, ¿verdad? Entonces ya las recitamos los nombres y todo. Va. Pues resulta que fíjense que las carabelas fueron un invento bien importante, porque eran barcos que no pesaban mucho. Eran más pequeños que otros, que los barcos mercantes, por ejemplo, que eran barcos demasiado grandes, pesados, en fin. Entonces, esos eran barcos más pequeños, no pesaban tanto, entonces eran ágiles, se podían deslizar mejor, podían ir más rápido. Y además combinaban dos tipos de velas, tenían velas cuadradas y tenían estas velas triangulares que les llaman velas latinas. Entonces eso hacía que pudieran avanzar, que pudieran maniobrar con más control, en fin. Entonces fue un tipo de embarcación fundamental también para que pudiera realizar ese viaje. Pero imagínense, en esa época, este era el barco más rápido y se calcula que avanzaba entre 15 a 20 kilómetros por hora. O sea, imagínense cómo avanzaban los demás, ¿verdad? Cuántos días se tardaban, ¿no? Para viajar. Bueno, otros de los inventos importantes, por ejemplo, fueron la brújula, ¿verdad? Para ir ubicando los puntos cardinales. Y luego el astrolabio. El astrolabio es este artefacto, ¿verdad? Fíjense que el astrolabio le permitía a los marinos ubicar la latitud, o sea, a cuántos grados norte o sur estaban, ¿verdad? Basándose en la ubicación de los astros, en fin. Entonces, era importante para saber por dónde iban, ¿sí? Otras cuestiones fueron también avances en cuanto a la cartografía, los mapas, ¿sí? Porque fíjense que en ese entonces se conocía un poco acerca había algunos viajeros que habían elaborado algunos mapas, pero pues no tenían bien las medidas como para calcular, ¿verdad? Las distancias, en fin. Entonces, al conocer nuevos mapas, pues se podía plantear nuevas rutas, ¿verdad? Para hacer los viajes. Entonces resulta que dentro de esos avances, Cristóbal Colón conoció este que se conoce como Mapa Mundi de Toscanelli. Sí sabemos que es un mapa mundi. Sí, sí, dice. A ver, ¿qué es? ¿Qué es un mapa mundi? Es el mapa del mundo, ¿verdad? Pero pues no lo tenemos así en redondo, en bulto, sino que está extendido. Va. Ok, ese es un mapa mundi. Entonces, Toscanelli, fíjense que era un geógrafo italiano. Y entonces, basándose en mapas, pues que de viajes, de lo que se conocía para entonces, él hizo este mapa mundi. Digamos que de este lado estaba Europa, aquí estaba Portugal, España, por aquí venía África. Ajá. Y entonces se supone que aquí estaba la India y de lo que se sabía en ese entonces, pues aquí estaba Japón, que en ese entonces le llamaban Zipango. Entonces, dijo Toscanelli, de acá, saliendo de Portugal, saliendo de Europa, podemos atravesar el Océano Atlántico, pasar por Zipango y vamos a llegar a la India. O sea, ahí hay una ruta. Y él calculó cuántas millas náuticas, la distancia de un lugar a otro. En eso también se basó Colón. Y dijo, no, pues está fácil, solo tengo que calcular que bajar a las Islas Canarias para agarrar ahí unos vientos, a los vientos alisios, y ya agarramos aviada y ya llegamos a Japón. Pero
Colón no contaba con que la distancia era más grande, ¿sí? Entonces, obviamente, Toscanelli calculó una ruta sobre lo que él conocía, ¿verdad? Y entonces lo que sucedió fue que Colón topó con islas en el Caribe de América y pues él pensaba que había llegado a la India. Realmente los cálculos que había hecho Toscanelli, pues no se conocía, ¿verdad? Un nuevo continente, no se sabía que había otro continente. Y además se quedó corto porque la distancia era más grande, ¿verdad? Bueno, pero digamos, finalmente Cristóbal Colón pudo llegar después de varios meses, llega al Caribe, ¿verdad? Acá en América, y pues entonces sabemos que don Rodrigo de Triana gritó tierra, tierra, bueno. Y a partir de allí, pues Cristóbal Colón reportó lo que había realizado, ¿verdad? Mucho fue escribiendo su diario, ¿verdad? Del viaje. Cuando regresó a España, llevó bastantes, llevó a algunos indígenas para que los conocieran allá los reyes. También llevó plantas, llevó algunos animales para demostrar la flora, la fauna de lo que él había encontrado, en fin. Bueno, y así fue como pudo concretar su viaje. Luego de esto que llamaron el descubrimiento, se presentaba un problema de adjudicación de la propiedad, ¿verdad? De lo descubierto. O sea, no se conocía a ciencia cierta hasta dónde llegaban esos territorios que había encontrado Colón, hasta dónde abarcaban. Pero como Portugal también estaba buscando nuevas rutas en nuevos territorios para conquistar, el problema era que España tenía que declarar que lo que encontró Colón era de ellos. O sea, entonces, esto se llama el justo título porque, bueno, ¿cómo legitimamos, cómo justificamos que lo que encontró Colón nos pertenece a nosotros y no es de nadie más? ¿Sí? Y para eso, pues se utilizaron, se recurrió a 3 estrategias, ¿verdad? La primera era lo que se acostumbraba, ¿verdad? En esa época, el protocolo internacional, dijera, que era como lo tradicional, que se conocía como el primer descubrimiento y toma de posesión. Este consistía en que cuando se descubría un nuevo territorio, había que levantar un acta, imagínense. Por eso Cristóbal Colón llevaba un escribano, llevaba un notario. Entonces había que levantar un acta, tenían que haber testigos, instalar una cruz, ¿verdad? De madera y, en fin, o de lo que tuviera. Y también instalar allí un campamento, o sea, que gente se quedara a vivir, ¿verdad? Ya de manera permanente para que dijeran, ah, bueno, esto nos pertenece. Pero resulta que el rey de Portugal, Juan II, empezó a reclamar, ¿verdad? Ay, pero ¿y por qué esto le corresponde a España? Y en fin, no es justo. Y lo que hicieron los españoles fue recurrir a una estrategia que ya habían utilizado ante los portugueses. Y entonces fueron con el Papa. En esa época, el Papa pues era una figura importante, ¿verdad? Para los monarcas. Para los monarcas, ¿verdad? Porque se supone que el Papa era que le daba el que coronaba a los reyes y pues estaba muy ligado, ¿verdad? A las monarquías. Y entonces los reyes católicos dijeron, entonces, bueno, vamos a buscar que el Papa emita una bula, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es una bula? No, Pues una bula papal es una especie de decreto, ¿verdad? En donde le otorga alguna concesión a personas. Pero se supone que esto tenía que ver más con cuestiones administrativas, ¿verdad? O religiosas. Pero Portugal ya había recurrido antes. Fíjense que Portugal, como ellos habían estado explorando antes, ¿verdad?
ya habían descubierto unos territorios en África y entonces habían recurrido al papa de esa época, que era Nicolás V, y él les había otorgado una bula, ¿verdad? Donde se establecía que ellos eran los dueños de esos territorios y les autorizaba a tomar posesión, en fin. Entonces los españoles dijeron, bueno, esto fue un año después del descubrimiento, ¿va? Fueron con el Papa Alejandro VI, que era español, y entonces él les otorgó 5, imagínense, no fue solo unas 5 bulas. Y ahí otorgó plena, libre y omnímoda potestad. Omnímoda significa ilimitada, ¿verdad? Autoridad y jurisdicción sobre islas y países descubiertos. Pero resulta que el rey de Portugal seguía peleando. Estaba molesto porque pues ellos querían solo para ellos. Y entonces siguió presionando, ¿verdad? Porque decía, bueno, pero si nosotros tenemos más experiencia en navegación, somos mejores exploradores, ¿por qué nos van a limitar, verdad? Y entonces recurrieron al derecho internacional público, un tratado internacional, ¿verdad? Era lo que necesitaban. Después de muchas discusiones y también hubo otros acuerdos previamente, ¿verdad? Llegaron finalmente, ahí sí que por unanimidad, se pusieron finalmente de acuerdo en que iban a trazar una línea para dividir el mundo en dos. Imagínense eso. O sea, una línea imaginaria que venía de polo norte a polo sur y que otorgaba lo que estaba a la derecha de la línea era para Portugal y lo que estaba a la izquierda era para España. Entonces, de esta forma, firmando representantes del rey de Portugal y representantes de los reyes católicos, pues ya quedaron conformes, ¿verdad? Y entonces se autorizaba que los españoles podían explorar lo que había más allá, ¿verdad? De estas coordenadas y pues tomar posesión para la corona. Y pues obviamente los portugueses les dejaba África y pues posteriormente se dieron cuenta que también aquí había un pedacito del nuevo mundo que donde ellos también podían tomar posesión, les correspondía. Me van a decir ustedes, bueno, ¿y qué pasa con las otras potencias, verdad? Porque estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Holanda también, ¿verdad? Pues ellos se pusieron furiosos, estaban muy molestos porque no era posible que estos dos se hubieran repartido el mundo de esa manera, ¿sí? Y por eso va a ser que posteriormente los franceses e ingleses van a estar explorando por acá y se van a ir metiendo. Los franceses, bueno, parte de Canadá, bueno, por acá va. Y luego Inglaterra establece sus 13 colonias acá en Estados Unidos, en fin, ¿verdad? Y pues van a haber guerras. Bueno, no sé si aquí tengamos algún comentario, alguna duda hasta acá. ¿O vamos bien? Vamos bien. Va. Si tienen duda, me dicen. Bueno, entonces después venía el problema de justificar la guerra, o sea, el tema de la conquista. Aquí vamos a hablar de los argumentos filosóficos, políticos, ideológicos que se presentaron para poder decir, bueno, vamos a despojar a estos indígenas, a estas gentes, y las vamos a esclavizar. Bueno, entonces, fíjense, ellos así le llamaron la justa guerra. Que ninguna guerra es justa, ¿verdad? Porque siempre hay muertes, hay un montón de abusos, violencia, en fin. Y entonces empezaron hablando de misión entre los infieles. Ustedes han visto que cuando los terroristas, así fundamentalistas, realizan algún atentado,
hablan acerca de los infieles, como que es para castigar a los infieles, ¿no? Es un término que se usa dentro de la religión. Lo utilizan así de manera muy extremista. No sé si hemos escuchado así este término. No, dice Sara. Ay, espérenme. Hoy no hay examen de retrasada, ¿verdad? No, ya terminaron, ¿no? Yo preguntando, ¿o terminan mañana? No. Mañana, licenciada. Ah, ya. Verga. Sí, pues mañana les toca introducción al derecho. Bueno, ok. Entonces, no sé si hemos escuchado ese término de los infieles. Verga. Esperamos que Ay, no. Ah, no, sí están. pues yo no sé si Jason está hablando aquí con nosotros, pero ahí silencié su micrófono. Así es, Gemal, y se refiere a personas con creencias paganas y se les llama así porque dice, bueno, es que no, o están renegando de la religión verdadera, ¿verdad? O tienen otra religión. Entonces, así se planteó para decir, bueno, hay que convertirlos a nuestra fe, ¿sí? Porque tenemos que salvar sus almas. Pero también, fíjense que recurrieron a principios del derecho internacional, ¿verdad? Público. Porque se supone que el Jus Gentium hablaba, bueno, decía que era importante integrar a los nuevos reinos en la comunidad internacional y dándole su lugar a los soberanos, ¿verdad? Pero ellos lo que hicieron es recurrir a este principio res nullius, de decir son territorios sin dueño. Pues, obviamente nosotros sabemos que llevaban varios siglos, ¿verdad? De haber grandes civilizaciones. Aquí en Centroamérica los mayas, en México los mexicas, en Perú, en América del Sur los incas, ¿verdad? Pero empiezan a utilizar estos argumentos los españoles, ¿verdad? Primero, hay que convertir a toda esa gente y luego decir son territorios sin dueño. Y resulta que ellos decían que eran territorios sin dueño porque se dedicaron a demostrar, según ellos, a argumentar que los indígenas no eran personas, ¿verdad? No son humanos, no son personas, ¿sí? Decían entonces los españoles, son animales, los indígenas son animales que hablan, bestias salvajes, idólatras, ¿verdad? Como eran politeístas, realizan sacrificios, son caníbales, y por su forma de vestir, ¿verdad? Porque cuando ellos llegaron, los hombres indígenas, pues en tierra caliente, pues ellos utilizaban un taparrabos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues prácticamente no usaban ropa. Y si vemos la vestimenta de los españoles, ellos usaban un montón de cosas, ¿verdad? O sea, utilizaban camisas y encima utilizaban otros implementos, un montón de cuestiones, ¿verdad? Sus grandes botas, en fin. Y entonces se agarraron de ese argumento para decir, ay, no, pues sí son animales, ¿verdad? Miren cómo se visten. No tienen pudor, o sea, no tienen vergüenza, ¿verdad? Son pecadores. Dados a la embriaguez y a la sodomía. Entonces, de esta forma ellos querían decir, ay, no, estos no son personas, por eso te merecen que nosotros los esclavicemos, ¿verdad? Además, para hablar de los gobernantes indígenas, también decían que estos gobernantes eran personas que no tenían razón, o sea, raciocinio, no piensan, ¿sí? No tienen un intelecto. Y entonces eso justificaba, ¿verdad? Que, o sea, aunque fueran reyes o príncipes, justificaba que fueran dominados, ¿sí? Y les quitaba también, eso hacía, según los españoles, ¿verdad? Que estos gobernantes no fueran capaces de ejercer su poder, de ser soberanos en sus territorios.
Frente a todos esos argumentos de los conquistadores, ¿verdad? Surgieron un grupo de religiosos dominicos. Varios de ellos estaban en España, pero también había alguien aquí que estaba en Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que sí, que él sí vivió y que estuvo en contacto con los indígenas, ¿verdad? Este grupo de religiosos, de frailes, se les conoció como los escolásticos. Ellos decían que todos los pueblos tenían derecho a ejercer la soberanía sobre su territorio, ¿verdad? Fueran o no indígenas. Fray Francisco de Vitoria decía, los indios son hombres verdaderos. Estos otros dos juristas, que pues también eran religiosos, decían que el hecho de que los españoles fueran superiores en cuanto a civilización, miren, o sea, ellos estaban juzgando de acuerdo a sus criterios, ¿verdad? Y decían, nosotros tenemos ropa, tenemos esta forma de construcción, entonces nosotros somos más que estas gentes que viven aquí. Entonces, partiendo de eso, decían, nosotros que somos superiores, más civilizados, ¿sí? Ni por eso, decían Covarrubias y Cano, ni siquiera por ser superiores, más civilizados, tenemos derecho a quitarle su soberanía a estos grupos, estos pueblos originarios, ¿verdad? A estos gobernantes indígenas. Fray Bartolomé de las Casas denunció durante mucho tiempo todos los abusos cometidos por los españoles durante la conquista, ¿verdad? Él escribió muchas cartas al rey para denunciar todo lo que aquí estaba sucediendo. Por ejemplo, en su libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, él escribió, hicieron ley los españoles que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro de los hoyos, así las mujeres preñadas y paridas, y niños y viejos, y cuantos podían tomar, echaban a los hoyos, hasta que los henchían traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente con las mujeres y sus niños. Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echábanlos a los perros que los despedazaban y comían. Estuvieron en esas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años. Bueno, entonces, después de tantas quejas de Fray Bartolomé, también Fray Bartolomé le pidió audiencia al rey, se entrevistó con él varias veces y estuvo ahí presionando y llevando evidencias, ¿verdad? Se logró que el rey le pidiera a Palacio Rubios, otro jurista, que elaborara un documento que se conoce como el requerimiento. Fíjense que en ese documento se supone que iba a ser un documento para ser leído a la entrada de los pueblos cuando los fueran a conquistar, ¿verdad? Antes de conquistarlos no los tenían que atacar, sino que leerles ese documento en donde les explicaban. Venimos de parte de los reyes católicos, de parte del Papa y en fin, a traerles la religión y en fin. Y les explicaban las consecuencias que les vendrían en caso que ellos no se rindieran. Bueno, y este es el documento que yo les compartí ahí en el Classroom, ¿verdad? Que me estaban preguntando la compañera, creo que era Melissa. Sí, Ángela. Ángela me estaba preguntando al principio. Entonces, este documento se los compartí ahí en el Classroom para que lo lean. Vienen unas preguntas también para que lo trabajen así, que respondan y lo vamos a platicar ¿qué día nos toca a nosotros? Martes. El martes lo vamos a comentar aquí en la clase. No sé si tengamos algún comentario. Sí, dice Lesbin aquí en el chat. Los encerraban en chozas y las quemaban con personas adentro. Sí, Lesbin, así es también.
Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Yo veo que ustedes están ahí ocupados estudiando, entonces me voy a quedar aquí. Pero no sé si tengan algún comentario o alguna duda de lo que yo ya les expliqué, ¿verdad? Ay, Ramiro. Fíjese, Ramiro, que bueno, es que esta actividad yo la he trabajado en grupos, ¿verdad? Si usted tiene algunos compañeros con los que ha trabajado antes, lo pueden realizar así en grupo, ¿sí? Para comentarlo. Si no, pues también solos, ¿verdad? La idea es que leamos el documento porque está bien interesante y también que veamos el idioma de esa época porque el castellano era diferente, ¿verdad? Ah, vaya, ¿no? Entonces ahí lo hace usted solo. Pero fíjense, quienes puedan trabajar en grupo, pues sí enriquece un poco. Enriquece la discusión, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿las preguntas en hojas aparte o en un documento en Word? Ah, fíjese que se puede trabajar ahí mismo en ese documento que les compartí. Es que fíjese que ese laboratorio lo hemos trabajado en presencial. Es laboratorio para hacer en clase. Entonces sí, lo puedo trabajar ahí mismo. Sí, ahí mismo en Word, en ese archivo. Bueno, entonces, jóvenes, así quedamos, los dejo, ¿verdad? Nos vemos el próximo martes, que ya no van a haber exámenes. Espero que les vaya bien ahí en su prueba de derecho, a los que están pendientes. Pues éxitos. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Gracias, Ley. licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. chicos. Gracias. Feliz noche. ¿Qué dice Gerson? ¿Qué tal, licenciada? Solo creo que no escuché bien, disculpe. Después de haber rellenado los campos del documento, ¿cómo se lo enviamos? Ah, ya. Voy a habilitar un espacio ahí en Classroom. Yo siempre pongo espacio para subir tarea y entonces ahí lo suben. Ah, ok, perfecto. Gracias. Licenciada, ¿y de cuántos serían los grupos? ¿De cuántos Fíjense que, integrantes? mire, como realmente ni lo habíamos platicado, ¿verdad? Yo lo que les comenté a los compañeros es que puede ser con el grupito con el que usted se lleva bien, no importa si son 3, 4, 5, 2, ¿verdad? Lo importante es que lo lean y que lo comenten entre ustedes. Si no, pues también les di la posibilidad de que lo trabajaran solos, pero sí me interesa que lo lean porque es un documento de esa época, ¿verdad? Ah, mire, de 50, ¿verdad? Pero si va a ser de 50, mejor cada quien lo va mejor solitos. Sara levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿qué fecha hay que subirlo? ¿Para cuándo va a habilitar el espacio? Ay, fíjese que lo voy a habilitar ahorita de una vez, ¿sí? Ahí para que desde ahorita si lo hacen hoy, mañana, pasado, ya lo puedan subir. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Feliz noche. Feliz noche, Gerson. Nos vemos entonces, jóvenes. Cuídense. Feliz noche, licenciada. Éxitos en su prueba. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.